tardes, noches, según cuando nos estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Frutos Rojos. Este es el podcast que la derecha no quiere que escuches, por algo será. Y hoy, queridos, queridas, me he traído a un invitado muy especial, el diputado de moda, nuestro gran Gabriel Arrue. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, encantado de estar aquí contigo, la verdad, sí. Vaya atropello, querido mío. Bueno, nada, un placer estar aquí. Bueno, yo te he traído para charlotear un poquito, vamos a hacer un pequeño repasito de la actualidad en este capítulo. Creo que el tema de estas semanas, probablemente del mes y del año, es Trump, la guerra en Irán y, como no, el papel de Pedro Sánchez, el primero. Sí, de hecho me pregunto durante cuánto tiempo va a ser el tema Trump, porque es verdad que solo llevamos un año de su nuevo mandato y se han hecho ya como si fueran 4. La verdad es que nunca sabes con qué nos va a sorprender o qué va a liar con consecuencias a nivel global. Pero desde luego que es muy importante también la respuesta que está teniendo el gobierno de España, que está teniendo el presidente del gobierno y bueno, hay que poner el foco en eso. No había caído yo en eso, ¿no? Es decir, estamos... Ya empezáis... O sea, te quiero decir, o sea, lo primero que dice y le estáis aplaudiendo... Bien por el presidente. Cuidáis a los invitados, cuidáis a los invitados. No me han puesto un aplauso en los 3 capítulos que llevamos aquí, o sea, yo voy a empezar a tomar nota, ya veo, porque gracias. No, estaba diciendo que me gusta mucho la primera perspectiva, ¿no? Que al final es como que Trump está controlando constantemente y no hacemos más que hablar de Trump y, en este caso, su guerra con Trump y su guerra con... Y efectivamente, nos está intentando llevar... Ahora parece que además Trump y Cuba ya ha abierto otro nuevo melón. Buena pregunta, ¿cuándo acabará esto? ¿Cuándo empezará a importar otras cosas, ¿no? Sí, o sea, ¿qué más vamos a vivir en esta línea? Porque es lo que dices tú, es decir, empezamos el año con Venezuela y lo de Venezuela parece que fue ya como casi en otra vida y fue hace 2 meses. Y es verdad que es un poco preocupante el impacto que tiene esta persona, ¿no? Es decir, una frase de él hace que las bolsas suban o bajen en función de si dice si la guerra va a acabar, si la guerra va a seguir, que además es capaz de decir lo mismo en un mismo día. Uno no sabe si ha conseguido ya conquistar Irán o si la guerra va a durar varios meses. Es un poco como elige qué Trump te sientes hoy, ¿no? Pero están todas las opciones y él, vamos, dice una cosa y la contraria, pero es muy preocupante, o sea, daría risa de no ser por el impacto que tiene y los efectos que tiene. Sí, la verdad es que efectivamente parece cómico si no fuese porque efectivamente modula el mundo y el impacto sobre un montón de vidas, ¿no? Pero como bien decías, yo creo que hoy hay que hablar más que nunca de Super Perro Sánchez, o sea... bendito presidente que una vez más pasó también con el genocidio en Gaza, que al final fue la punta de lanza y, ¿en qué momento? ¿No? Parecía que es que casi en Europa nadie se atrevía a plantar cara y a decir, oye, no, o sea, no a la guerra, basta ya, ¿no? De que al final el mundo parezca que nos lleva constantemente a conflictos, ¿no? Sí, de hecho, suena un poco mal que lo digamos nosotros como españoles, pero es verdad que España se ha convertido ahora mismo en un referente a nivel mundial en la defensa de un orden basado en derechos y libertades, de defensa del derecho internacional, ¿no? Y es donde deberíamos estar todas y todos y por desgracia no estamos, pero bueno, es muy importante que un país como España también lidere esa postura y muchas veces sea capaz de dirigir incluso a la Unión Europea cuando hay dudas, cuando hay ciertas posturas tibias y desde luego nosotros nos estamos reivindicando como un país vital en todo lo que está ocurriendo en esta situación. A mí en este sentido, el día en el que me puse a abrir titulares y en todos los grandes periódicos del mundo aparecía Pedro Sánchez, Prime Minister Pedro Sánchez, ponías ahí los titulares y yo estaba muy fascinada por ver todos los posibles acentos que le ponían cuando decían Pedro Sánchez, digo, en todos los idiomas, Pedro Sánchez, y digo, madre mía, está en todas partes, qué maravilla, o sea, qué necesario y qué maravilla, porque es que es como que de repente fue como un líder mundial, entendamos lo que quiero decir, un líder mundial que se erigía en torno a lo contrario a esta locura, ¿no? Efectivamente, de Trump, sí, ¿no? como un poco de esperanza al final, que hay también que darla porque en muchos países hay mucha gente que está viendo a sus gobiernos no estar a la altura o directamente ser parte del problema, como en el caso de Estados Unidos, y todo esto también le hace ver a la gente que existe otra forma de hacer las cosas, otra postura, y desde luego que era muy necesario que también nosotros y que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estuviera ahí. Sí, que se atreviese, ¿no? Contra Trump. Efectivamente. Hubo otro momento, aparte de Pedro, hubo otro momento cuando sale
sale Álvarez, que además es que yo recuerdo que esta entrevista la escucho, porque creo que fue por la noche o antes de cenar, en directo, cuando sale la portavoz de la Casa Blanca y dice, España empezaba a cooperar, no sé qué, tal, y entonces Álvarez iba de camino a la radio, creo de recordar que cuenta, ¿no? Y dice, ¿no? Esto de, será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Exteriores. Sí. Ese momento que yo dije, ole, Álvarez, ahí me recordó a algo que yo no sé si tú conoces o no. Tú sigues el... A ver. Cuéntame. Le voy a liar aquí una... ¿Tú sigues el podcast de Sastre y Maldonado? No. Y mira que me lo han recomendado muchísimas veces, pues, pero no lo sigo. Hubo un momento, te lo voy a enseñar, hubo un momento para poner... esto, o sea, vamos a poner @Sastre y Maldonado. @Sastre y Maldonado. Que le pongan la falta a Gabriel. Cuando queráis, evidentemente estáis más que invitados. Punto negativo. @Sastre y Maldonado, por favor, tenéis que decirle a Gabriel que os vea. ¿Qué os iba a decir? Sí, hubo un momento cuando estábamos en plena escalada pues con Israel a nivel diplomático y tal, que estaba la cosa muy chunga, que también evidentemente ahí Álvarez pues fue muy contundente, y hubo un momento en el que Israel le negó las actividades consulares en Jerusalén al gobierno de España. Y en los territorios ocupados también, sí. Y ahí Álvarez salió a contestar. Bueno, pues te voy a poner un trocito de vídeo que salió en este podcast, que a mí me resume muy bien y que sobre todo me sentí muy identificada el otro día. Quiero que lo veas, ¿vale? Uy, espera un segundo. Luego en casa lo vais a ver. Lo vas a comentar, todo el mundo atento para meter aquí un pitido de censura. Vas a comentar la sacada de verga que se hizo el ministro Álvarez con la cafica chiquiticas, que dijo, equípense. Cuando le preguntaron, le dijeron, ¿qué opina usted de que Israel le haya prohibido ejercer actividades consulares en Jerusalén? Y dijo, ¿sabéis lo que pasa? Que el consulado español en Jerusalén lleva funcionando desde 1850, mucho antes de que se creara el Estado de Israel. ¡Poh! Cámara lenta. Onda expansiva, vergosa. ¿Habían visto ustedes alguna vez una verga de exteriores? Se transformó en Carlos Baud de repente Álvarez, que es la persona más opuesta físicamente que hay a Carlos Baud, de repente se convirtió en un venezolano tremendo, sonriente y con pelazo, fitness, contoneándose, y dijeron, el consulado español, iba un siglo antes de que existiera el Estado de Israel. Vale, pues o sea... Tenía que ponérselo, tienes que ver Sastre y Maldonado. Sí. El otro día, cuando volvió a salir Álvarez a decir esto de será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Exteriores, yo he de confesar que iba por mi casa haciendo... Fue segunda parte, ¿no? Segunda parte, claramente. No, a ver, es verdad. Fuera de coñas, pero menos mal, ¿no? Cuando llegan estos conflictos, recordemos lo que ha pasado en épocas con otros gobiernos del Partido Popular, pero qué importante es tener, evidentemente al presidente, pero a ministros y ministras que no les tiemble, porque es difícil que te salga la portavoz de la Casa Blanca. Es que a mí me hubiera gustado ver la cara de la portavoz de la Casa Blanca cuando vi esa respuesta, porque de verdad no es ninguna broma, están acostumbrados a hacer y deshacer, y yo estoy seguro de que estaban tan sorprendidos de la postura del gobierno de España con no dejar utilizar las bases para una guerra ilegal, que yo creo que simplemente no daban crédito, dijeron, esto ha tenido que ser algún error, aquí ha debido pasar algo, y salieron a decir, no, España está cooperando, y no, España no está cooperando y España no va a cooperar con esta guerra. Entonces, menos mal de verdad que que tenemos ahí Álvarez. De hecho, poco después volvió a salir otra vez Trump diciendo otra vez, ¡qué malo es España! Bueno, es que eso quería comentarlo contigo, de verdad. O sea, tú le ves a veces declaraciones al que se supone que es el presidente del país más poderoso del mundo, y esto es, ¿sabes alguna vez cuando has tenido que leerlo seguro? Lo de frases que pueden decirse en la mesa de Navidad o en la cama, ¿no? Pues esto es un poco parecido, es como frases que puede decirle un padre a su hijo de 4 años o el presidente Trump, ¿no? En plan, estás siendo muy malo. Bueno,
o también que se podrían decir quizá en la cama, no sé, ya depende de los gustos de cada uno, bueno, ¿no? Pero, oye, lo pero dejamos es ahí. verdad que es así, escuchar a Trump diciendo España está siendo muy mala, no está siendo buena. O sea, ese es el nivel que tenemos paternalismo. ahora mismo al frente de Estados Unidos, ¿eh? Recordemos además, claro, es que luego se quejan, ¿no? Y se meten con según qué estados, pero recordemos esa imagen que también circuló por las redes de Trump puesto en la Casa Blanca con un montón de gente hasta allí rezando, que, ojo, todo el respeto a las personas creyentes y demás, pero aquella imagen, o sea, era terrible, ¿no? O sea, era una sensación de decir, madre mía, ¿en manos de quién está el mundo? ¿En manos de quién estamos? Y, joder, que es que lo está sufriendo la gente ahí fuera. Al final todo esto tiene consecuencias. La gente cuando está, para que también nos pongamos, que nos reímos y tal, pero que es que al final cuando tú vas a llenar el depósito del coche, al final todos los envasados requieren de materias primas que están subiendo y por tanto se están encareciendo. Joder, esto al final está afectando muchísimo. Que sus tonterías y sus ganas de guerras por aquí y por allá tienen desde luego consecuencias muy graves en la gente corriente y en la gente normal, es verdad. Y por eso sorprende tanto la postura de algunos partidos, aunque les vemos cada vez más callados, dando bandazos, ¿no? PP y Vox, porque claro, es decir, luego cómo van ellos aquí a decir lo mal que está todo y lo caro que es todo cuando resulta que sus aliados, su aliado Trump, es el que lo está provocando todo. No sé cuándo piensa Ayuso dejar de ir a rendirle pleitesía a este señor a Estados Unidos, porque de verdad que va a tener un impacto, por desgracia, importante en la ciudadanía española. Así es, ¿no? Y joder, a ver... Ayuso cuando vamos a celebrar el 4 de julio aquí en Madrid. Claro, si es que además encima pero importando... nada es casual. Esto lo hemos comentado ya alguna vez, ¿no? Que yo me niego a enfadarme ya con esta señora más, que lo he hecho muchas veces, porque es que creo que constantemente busca casito, busca el foco, necesita... Sí, se alimenta de eso, de eso. ¿no? Entonces creo que en cuanto no está una semana en la prensa, busca cualquier barbaridad, ¿no? Pero hay cosas que hay que decir, ¿eh? Porque después de que total. aquí se estén convirtiendo un poco como en los defensores de la hispanidad y luego resulta que se dedican a darle medallas, ¿no? al gobierno estadounidense cuando allí se está prácticamente deteniendo a personas que hablan español por la calle con la excusa de que sean supuestamente migrantes irregulares cuando luego encima son personas que tienen todos los papeles en regla y aunque no los tuvieran, es decir, no es manera de tratar a ninguna persona en ningún lugar. Es que, joder, hay que tenerlo en cuenta, que Trump nos considera inferiores a los de habla hispana y a los por eso españoles. sorprende tanto a todos, estos de defensores de que son los más españoles y los únicos que defienden España, ¿no? Ir ahí a rendirle pleitesía, porque es que de verdad no hay otra manera. No hay otra, a lamer zapatos, mira, sí hay otra manera de llamarlo y me gusta más, efectivamente, sí. A lamer zapatos a este señor y a este gobierno, sí. Y aquí yo creo que es importante también una reflexión, porque en paralelo a todo esto veíamos, salía también hace unos días la noticia de los beneficios, y lo voy a decir sin ningún problema, de Mercadona, y que justo pocas horas después, sí, lo voy a decir, pim pam pum, o sea, no me miréis así, porque, joder, pocas horas después salía el dueño de Mercadona, ¿no?, a decir que, bueno, que si los precios de los materiales y tal subían, pues que los precios tendrían que subir, cuando una vez más... Otra vez estaban los beneficios disparados, que yo me acuerdo que pensé en mi casa, joder, o sea, no puedes durante una semana, 2 semanas, ganar un poquito menos, que vas a seguir ganando una millonada para que no afecte a ciudadanos que no tienen, joder, esa los falta privilegios absoluta que de solidaridad, y de empatía. Y lo peor es que no es la primera vez, o sea, recordemos también lo que pasó con la banca y el impuesto a la banca, que estaban diciendo poco menos que esto iba a ser el fin del mundo cuando estaban ganando beneficios récord en un contexto además muy difícil para la gente normal. Y es verdad que da cierto coraje ver ese egoísmo en gente que lo tiene todo, y que no es capaz de perder un poco sin que le llegue a afectar en nada, porque nada le va a afectar, simplemente para poder hacer la vida más fácil al resto de las personas. Y sobre todo yo creo que es importante que la gente normal, o sea, porque a veces parece que es que si te identificas como gente normal es que te están llamando pobre y no te gusta, no, que la gente normal, la que se levanta a trabajar todos los días, entienda que los partidos de la derecha, a los únicos a los que protege es a tipos como este, es precisamente a esos multimillonarios que no han abierto la boca en todo esto porque están totalmente de acuerdo con lo que ha dicho este completamente, tipo. Sí. Y esto es importante a la hora, por supuesto, de votar, ¿no? Pero a la hora de generar una conciencia de en qué posición estamos cada uno, que por mucho que no llegues ajustado a fin de mes, pero en el momento en el que eres un trabajador o una trabajadora, al final dependes de tu salario para vivir, y hay unos partidos que siempre van a beneficiar
No a ti, sino al jefe, contrario, al multimillonario. O sea, a ti nunca. Me viene a la cabeza esa frase de no vas a heredar la empresa, ¿no? Hay gente que sale a defender Correctísimo, al tal dueño cual. de Mercadona como si fueran los herederos, como si fueran ellos a... Tal Sí, cual, sí, sí, ha sí. pasado en otras ocasiones, Hola, sí, es despertad, verdad. Sí, efectivamente, sí. ¿no? Que vosotros al final, cuando esta gente quiera, si no hubiese habido reforma laboral, si no hubiese... Efectivamente, o sea, cuando... daos cuenta de quién piensa en vosotros y de quién realmente trabaja Así es. para poder hacer vidas más dignas y condiciones más dignas. Sí. Y lo hemos visto, y de esto tú sabes mucho porque además lo viviste, con el ejemplo de cuando los partidos de derecha dejaron caer el Real Decreto, el escudo social. El pasado 10 de febrero fue efectivamente... Que si quieres cuéntalo, ¿no? ¿Cómo podría haber cambiado el panorama actualmente si ese Real Decreto... Es que fíjate, hubiese salido adelante? ha aplicado algo de lo que se está hablando muchísimo ahora, con todo el tema de la guerra de Irán, con todo el tema del cierre del estrecho de Hormuz, que sabéis que es por donde sale pues el 25% Petróleo, del tráfico de petróleo a nivel internacional. Ese Real Decreto que la derecha dejó caer hubiera permitido topar el precio de la gasolina, que es probablemente uno de los primeros sectores o ámbitos en los que la ciudadanía española va a notar esta guerra, esta locura, esta ilegalidad en la que nos ha metido Trump. Es verdad, es decir, va a ser uno de ellos y es un ejemplo, y aún así, de verdad, que hay personas que siguen defendiendo al Partido Popular y a Vox, a esta derecha, cuando realmente va en contra de sus propios intereses. Es que esto ya no es una cuestión electoral, no es una cuestión de a qué partido apoyar, es una cuestión de que van en contra de ti, van en contra de vosotros y de vosotras. Cuando vayáis a llenar el depósito, esas personas que apoyan en redes, por desgracia, ahora que hay tanto odio y tantos comentarios negativos, ¿no? Esas personas, cuando vayan a llenar el depósito, que se acuerden del Partido Popular y de Vox, que dejaron caer ese decreto que hubiera permitido topar el precio. Es que esto es cuando uno realmente ve, o sea, qué desgracia que estemos en esta situación, pero es que nos viene bien para ver cuál es la situación en la que nos deja la derecha y sobre todo cuáles son sus prioridades y en qué piensan y cómo no les importa nada la gente que está fuera, no les importa nada. Es que yo estoy convencidísima de que, o sea, esto ocurre unos días antes de, bueno, pues de que empiezan a subir los precios, de que se cierre el estrecho de Hormuz y demás. Estoy convencida de, como saben, que si tú ahora mismo sales a la calle y le preguntas a cualquiera que si hubiese un mecanismo, ¿no?, directo para topar los precios, te dirían, hágase, aunque solo sea por el egoísmo Resulta de... que lo teníamos, claro, lo teníamos hecho. Estoy convencida, desgracia que no lo sabemos, que probablemente en esa situación no se habrían atrevido a votar en contra, solo por el qué dirán de la gente. Y sin embargo, ahora nos tenemos que comer, que ellos se nos pongan dignos, que se nos pongan tal... Y yo creo que esto es importante decírselo a la gente. Por desgracia, no sé ni qué decir, o sea, ojalá creer como tú, pero es que cuando parece que no hay un nivel más bajo al que puedan caer, bajan, ¿eh? O sea, vete a saber si con tal de desgastar al gobierno, algo con se habrían tal inventado. de ir contra el Partido Socialista, y lo vimos también cuando dejaron caer el decreto también el de las pensiones con excusas peregrinas, como que parecía poco menos que si se aprobaba ese decreto iban a ocupar todas las casas de este país. Sí, mañana, todas Siempre las casas ocupadas. Por desgracia hemos visto ya que son capaces de encontrar el resquicio para hacerlo, pero desde luego les hubiera resultado mucho más difícil defenderlo, y aún así es muy importante que nosotros salgamos a decir esto, es muy importante que salgamos a decir que había un mecanismo para topar el precio de la gasolina en ese Real Decreto y que ya no lo tenemos por culpa del Partido Popular, de Vox y de Junts, efectivamente. Oye, Gabriel, Bien ¿y alto. tú como diputado, cómo viviste esa votación? Y bueno, todas esas votaciones en las que empiezan a dar patadas y a decir cosas. Bueno. Es Eso que- fue es probablemente, que esa jungla... yo lo suelo contar, es una de las cosas que más te impacta cuando llegas, porque además yo creo que cuando tú lo ves desde fuera, cuando lo ves la retransmisión, ¿no? Claro, normalmente suelen coger el sonido de los micrófonos, entonces te pierdes mucho de lo que hay ahí, y menos mal, porque de verdad que cuando lo vives ahí in situ y escuchas, bueno, o sea, es que no quiero ni reproducir. Reproduce. No, bueno, por ejemplo, o sea, desde la bancada de Vox se lanzan insultos a las personas que están interviniendo, se les llama de todo, eso muchas veces parece la jungla, o sea, ya muchas veces lo del ruido que se genera de golpes es casi lo de menos, porque hay realmente insultos y descalificaciones personales a ministros, a intervinientes. Bueno, de verdad, o sea, es una cosa que yo casi suelo agradecer que solo se retransmita el sonido del micrófono, porque desde luego que si es se una viera... deshumanización. O quizás se tendría que ver, fíjate, es que mientras hablo voy pensando que igual si se viera el nivel... Pedagogía, de verdad, de una ¿no? cosa, yo que además tuve una clase complicada en el instituto, ahí éramos muy guerreros, cualquier clase, hasta la peor clase de un instituto, de un colegio, los alumnos se comportan mejor que cómo se comporta la bancada de la derecha en el Congreso de los Diputados. Te lo digo de verdad, y yo estoy muy convencido que hay mucha gente que será de derechas, que será conservadora, que si fuera consciente del nivel que hay ahí, se sentiría avergonzado. O sea, ellos están avergonzando a sus electores, no a los nuestros, no, están avergonzando a los suyos, porque desde luego no están a la altura de la mayor parte o de mucha gente que les vota y que estoy seguro que no comparte esas dinámicas. Es tremendo, ¿eh? Luego después...
No, hombre, pero eso aplaudirle, o sea, le ponéis un bu cuando acaba de decir una... Abucheos a la derecha, le están abucheando a la derecha. A ver, yo, o sea, o no me entero... lo que estaba diciendo es que efectivamente, yo creo que es pedagógico que se viese, lo que pasa es que creo que también hay un perfil de... No de votante, en este caso de votante muy intoxicado, sí. Que ya da igual las barbaridades que digan, tal, que bueno, les han metido a lo mejor en ese camino, ¿no? Que es muy peligroso. Ya que les piden eso, ¿no? Ya que quieren esa confrontación, que además no llega a ninguna parte. Porque sus propios agitadores lo hacen y al final tienen cientos de miles de seguidores. Esa dinámica, sí. Entonces, yo creo que realmente es lo que buscan, ¿no? Porque saben que eso electoralmente no les penaliza. Ahora, dice mucho, o más bien muy poco, ¿no? Del tipo de sociedad que, o sea, a los que ellos les gustaría de alguna manera a la que aspiran, ¿no? Efectivamente, y nosotros al final estamos defendiendo pues una sociedad crítica, que efectivamente somos críticos con nosotros mismos, los que más, pero también para que la gente tenga esa mentalidad crítica, y la política debería de ser eso. De hecho, una de las cosas que más han utilizado ellos es el bulo, y en relación con esto, y no quiero dejarlo pasar porque me pareció muy grave, fue ese bulo que difundieron sobre Margarita Robles. Teníamos que hablar de eso. Teníamos que hablar. Esto tenía que salir. Teníamos que hablar bochornoso, de eso. Bochornoso, pero además sin ninguna vergüenza. Si no me equivoco, no sé ni si han borrado el vídeo que yo subieron. Creo, bueno, que no sé si quieres explicar el bueno, vídeo, sí, no, por poner un por poco si alguien no sabe de qué mini hablamos. contexto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que ellos intentaron vender en ese bulo como que Margarita Robles estaba muy cómoda con Trump, cuando en ese contexto lo que estaban hablando era de la sala y de Se les decía, o sea, ellos dijeron, vamos a ver el vídeo, yo estoy con Trump, Mira, yo estoy con Trump. Vamos a ver el vídeo, perfecto. Yo también soy friolento. Pues sí, pues entonces dejamos. Entonces lo dejamos porque... Vamos a verlo. No, yo estoy cómoda. Lo que pasa que a veces aquí... Pues este era el vídeo realmente, ¿no? Que para un poco contextualizar, gravísimo realmente. Yo creo que no han borrado, como decía. Creo que siguen sus redes, o sea, el Partido Popular subió ese vídeo subtitulándolo como si Margarita Robles dijera yo estoy con Trump, pero aquí la gente ya sabes, o algo así. Y lo que estaba Margarita Robles diciendo era que ella estaba cómoda con la temperatura que había en la sala, porque previamente había estado hablando con el embajador, era una reunión con el embajador de Estados Unidos, si apagaban o dejaban la calefacción, o le decía, ¿quieres que quite la calefacción? No, el embajador le decía, yo soy friolero, por mí puedes dejarla, y ella decía, no, yo estoy cómoda. De hecho le preguntaba al embajador, ¿tú estás cómoda? Y le decía, yo estoy cómoda, pero aquí la gente, pues que igual la gente pues tiene frío o lo que sea, pero es que además, a ver, o sea, yo de verdad, porque creo que está muy a la altura de lo que Sone, o sea, pero tú ves no les resta. Tú ves el vídeo y no sé, o sea, es que escuchas el vídeo y se ve que no dice, les da todo igual, no sé si la esperanza es que la gente lo vea sin sonido o algo. Una vergüenza, sí, pero una vergüenza. Es que Feijóo iba a empezar a aprender inglés en el 2023. Claro. Lo mismo todavía no le ha dado tiempo. Está trabajando en ello, ¿no? No, pero efectivamente yo creo que hemos llegado a un punto en el que todo vale, y yo creo que ellos lanzan y hasta que tú, o sea, te llevan a que tengas que contestar, a que tengas que desmentir. Efectivamente. En un ejercicio de desgaste al final para ti. Sí, y en ese camino alguien se pierde. Es decir, en ese camino el bulo llega a una cantidad de gente, pero... Bueno, es que la noticia llega a salir en medios de comunicación. Claro. Y medios de comunicación serios. Bueno, vamos a decir. Pero me refiero con mucha tirada y tal, hasta que luego sí. se tuvo que desmentir. Sí, fue... ¿Y cuántas personas leyeron la contra? O sea, al final siempre hay un porcentaje que ven el bulo, pero no ven el resultado, la contra, ¿no? Y a eso juegan. Esto es lo grave. Que pero sabes también, o sea, es una señal de que Margarita Robles efectivamente estaba cómoda, y los que están incómodos son ellos, porque cuando tienes que recurrir a este tipo de estrategias destructivas, mentirosas, pero es muy tóxico, y realmente es para poner el foco encima de ello y remarcar la gravedad de tener que andar así, de que anden mintiendo de esta manera con una ministra, con unas declaraciones que no ocurrieron, para intentar vender una supuesta división. Es que, de verdad, o sea, los que no están cómodos son ellos. Yo es que de verdad creo, hay gente que siempre se ríe y tal, pero yo de verdad creo que temen profundamente las elecciones generales del 27. Creo que son muy conscientes de que Pedro Sánchez puede movilizar ahora mismo en torno a su persona a un porcentaje suficiente del electorado, que otra vez más, y a pesar de que han sobrepasado todos los límites humanos, de bulos, de mentiras, de barbaridades, a pesar de todo, bueno, judiciales, que también, o sea, de todo, que han utilizado todas las armas que tienen y van a seguir haciéndolo hasta el 27, cada vez más encarnado, pero aún así siguen temiendo muy poderosamente que no lleguen, ¿no?
Y ahí es donde yo creo que efectivamente está esa lucha y también un poco esa ilusión por nuestra parte, ese optimismo que hay que transmitirle a la gente, que aquí hay partido. Efectivamente. Ojo, y que se va a pelear, ¿eh? De hecho, a ver, en la vida, ¿no? Siempre dicen que siempre hay que sacar la parte positiva, ¿no? Y por lo menos yo la parte positiva que saco de este episodio con este bulo sobre Margarita Robles es que por lo menos creo que ya podemos saber qué le pasa al Partido Popular, ¿no? Y es que tienen ese problema de comprensión de lo que se dice. Por eso cuando el PP, cuando la sociedad española dice no al genocidio en Gaza, ¿no? El PP parece que entiende que Israel puede bombardear y reducir a cenizas la franja de Gaza. Cuando la sociedad española dice no a la guerra, el PP parece que entiende seguir lamiendo los zapatos, como has dicho tú, de Trump, ¿no? Cuando la ciudadanía española dice que quiere más derechos, que quiere mejores condiciones laborales, que quiere aumentar el SMI, pues el PP entiende, ¿no?, que la ciudadanía española parece ser que quiere todo lo contrario, y por esa misma razón para nosotros mejor, es decir, que sigan en esa dinámica y que sigan sin comprender y sin escuchar a la mayoría social de este Como país, el burro en la linde porque ahí, se van a llevar una sorpresa en el año 2027, por lo menos esa es la explicación que saco yo de esto. Ellos escuchan lo que quieren escuchar. Cada día estoy más convencida. No quiero terminar de hablar de este tema. Es que este tema tenía muchísimas cosas, pero por favor, tenemos que comentar esta pasión turca que aún no sé. O sea, ¿cómo apareció? O sea, sí lo sé, pero ¿en qué momento aparecen? Ay, recordemos que también, ¿no?, sale una periodista de un telediario turco agradeciendo en español y demás. En español, además, efectivamente. ¿En qué momento entro yo un día, ¿no?, en los comentarios de Pedro Sánchez? Miles, en todos los tweets. Es que además, de comentarios fíjate, turco, para que luego se vea what the fuck. quién trabaja realmente por el español, ¿no?, y por expandir el español, y decir, mientras Ayuso apoya a quienes detienen a personas por hablar en español en Estados Unidos, Pedro Sánchez consigue que un telediario en Turquía cierre en español en prime time. Es que luego, tremendo, para que luego se vea quiénes trabajan realmente. Favor, a sus pies, presidente, por favor. Pero vamos a ver el vídeo de esa presentación. Fenomenal, lo tenemos. Vamos a ver el vídeo, venga. İspanyollar da bizim medyayı yakından takip ettiğine göre bu dostluğa ufacık da olsa bir katkıda bizden olsun. Onların anlayacağı şekilde söyleyelim isteriz. Gracias por estar en el lado correcto de la historia. Gracias por representar la conciencia común de la humanidad. Bueno, yo intentaría agradecer, pero es que el otro día vi cómo se dice muchas gracias en turco y es absolutamente imposible. Así complicado. Muchas gracias, pero aún así, qué bonito, ¿no? O sea, sigo sin entenderlo, me estoy imaginando a una telenovela turca con Pedro Sánchez de protagonista, creo que encajaría, creo que nos queda esto, ¿no? Le ponemos ahí unos músculos ahí poderosos y tal, y quedaría guay. No desentonaría, ¿no? da el perfil. Claro, oye. O sea, le tenemos de Superman, de Superperro, bueno, pues ahora le podemos tener también ahí de protagonista de telenovela turca. Porque va a repetir en 2027, que si no, se podría valorar esa opción, ¿eh? Bueno, pues entonces también podemos ya hacer un llamamiento a los productores de telenovelas turcas para que se pongan a trabajar, porque como va a repetir en 2027, tienen todavía tiempo para seguir generando el mito, ¿no? De todas formas, sin salir de redes sociales, y me parecía muy chulo comentar también, ahora que hemos hablado de lo de Turquía, yo no sé si tuviste este tuit que puso una cuenta estadounidense, creo que era, ¿no?, que puso cuando se anunció que España no iba a dejar las bases de Rota y de Morón para que Estados Unidos bombardeara Irán, una cuenta estadounidense puso Time to Bomb Spain, ¿no?, en plan, momento de bombardear España. Y ahí, ¿tú lo viste? Yo no sé si viste las respuestas que se generaron. Vale, no pudo ser más la reacción española, o sea, yo en ese momento me sentí muy orgulloso de ser español, o sea, toda la gente riéndose, comentarios como para eso primero tendrán que saber dónde está España en el mapa, otros comentarios, estos bueno, un poco así, pero diciendo pobre del país de Latinoamérica al que bombardeen confundiéndole con España, porque es verdad que siempre ha tenido mucha fama Estados Unidos de no saber ubicarse ni ellos mismos en el mapa, pero otras fotos, la foto de España esperando el bombardeo y estas señoras sentadas a la fresca, típica imagen de pueblo, sí, o sea, aquello fue, bueno, aquello fue un Spain, pero recopilatorio. me encanta porque ahí es cuando el pueblo español, o sea, nosotros tenemos una capacidad, los españoles, de sacar esa vena de humorística, en ¿no? los peores momentos. Sí, en los peores y cuando más, yo creo cuando más falta hace, ¿no? También, que llega un momento que dices, mira, me voy a reír de esto porque... Yo me sentí muy orgulloso. Es como hay que reaccionar, porque ante estas cosas, estas amenazas, es que de verdad, y fue, o sea, yo de verdad lo digo, me sentí muy orgulloso de ser español cuando vi esas respuestas y dije, somos el mejor país del mundo. Y yo no quiero terminar esta parte, aunque me va a matar, sin que por favor pongamos el tuit que se hizo absolutamente viral, sí señor, de Ramón López,
que, por favor, es que no sé si lo viste, lo vamos a ver, pero aparecía, bueno, pues justo coincidía que con toda esta pasión turca, el ministro Félix Bolaños es clavadito a un tirador olímpico turco. Sí, vale, sí. Bueno, pues el artífice de ese No tuit lo sabía. es Me tenías que haber pasado aquel antes, caballero. He oído hablar de lo de la... Sí, eso es, sí. Hasta tal punto La de similitud que el propio entre- ministro Félix Bolaños, bravo, Ramón, bravo, merecidísimo, se fue a millones, digo, porque es que, o sea, en todo el Qué meollo fuerte. de la pasión No sabía que lo turca, había puesto, no sabía que lo habías puesto tú. aquí el caballero de repente encontró las fotos, ¿no? Y hasta, bueno, fuera de broma, ¿no? Que salió el propio Félix Bolaños a decir, prometo que yo no tengo esa puntería, tal. Creo que, por un poco englobar todo esto, dentro del drama que es esta situación, la respuesta ciudadana, ¿no? A un poco también llevarnos al humor, a la parte positiva, al optimismo, y sobre todo a ese orgullo de sentir que al menos en este país tu presidente, tu líder, está en ese lado correcto que se suele decir, En el ¿no? lado Es decir, correcto de la el historia. yo no tengo, aunque todo el mundo esté callado, porque ha sido absolutamente vergonzoso el silencio de muchísimos presidentes europeos, también lo digo sin tapujos, por no hablar de von der Leyen, que no quiero hablar porque me encabrono, pero que luego tuvo que recular, Sí. pero por lo menos tener esa sensación de decir, ole, joder, menos mal que mi presidente es capaz de decir no a la guerra y yo aquí me planto y me da igual que sea el único país que al menos abra esa Pero puerta, ¿no? incluso de guiar, porque yo creo que queda para la historia esa frase de no estábamos solos, éramos los primeros. Y está Buenísima, pasando en buenísima. demasiadas veces ya. Y efectivamente somos los Buenísima. primeros y somos quienes estamos liderando. Y también es muy importante, porque muchas veces hablamos también de esos países, esos gobiernos que se ponen de perfil, pero que de repente ven realmente que hay alguien abriendo camino en la dirección correcta y también estamos ejerciendo de ese liderazgo que es tan necesario. Es muy importante. Absolutamente. Bueno, Gaby, yo no quiero terminar este programa porque, bueno, para los que no lo sepáis, Gabriel Arrue es diputado vasco. Sí. Y Diputado por Vizcaya, Por soy Vizcaya, en concretamente, este sí. caso. Es vasco, diputado por Vizcaya, gracias. Cuando me vea mi familia vasca me va a asesinar por lo que acaba de ocurrir. El caso es que, bueno, pues aquí vivimos en Madrid esta situación constante de que cada vez que Ayuso no tiene algo que decir, saca esta muletilla, bueno, esta coletilla de ETA. Y yo me gustaría saber tu opinión como vasco cuando escuchas, ¿no? Esto que además tanto daño hizo al pueblo vasco, cómo se usa de una manera tan rastrera y además como joven, que a lo mejor te pilla joven, afortunadamente te pilla joven, te pilla lejos, el tener que constantemente estar escuchando algo tan duro, algo que fue una realidad tan dura, ¿no?, para el pueblo vasco. Pues mira, es que es una frivolización de lo que ocurrió. Y es incluso insultante para las personas que lo sufrieron, de muchos partidos, de muchas ideologías diferentes, pero decirlo, hacer los comentarios y jugar de esa manera. Yo, mira, cuando sale este tema, siempre pienso en aquel famoso lema, ¿no?, de que te vote chapote. Fua. Como víctimas de chapote, ni siquiera de ETA, sino ya concretamente de este Tarra, se van a pedir, tú imagínate, me viene a la mente el caso de Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, que fue asesinado, uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez, político del PP de San Sebastián, fue asesinado por chapote. Tú imagínate estar escuchando a masas de gente coreando ese lema de cualquier manera, con intereses completamente electoralistas, ¿no? Y que esa persona fuera el asesino de tu hermano, de tu ser querido, porque por desgracia fueron muchas las personas asesinadas por él, y es una frivolización, es un insulto, y sobre todo va en contra y afecta mucho a todo el trabajo que intentamos desarrollar desde partidos políticos, pero también entidades, instituciones, víctimas, ¿no? Ese trabajo de memoria, de conocer lo sucedido, de poner en valor y de cuidar también a las víctimas, de respetar su dolor, de reconocerlo, de estar a su lado, porque al final es verter todo esto en una mezcla frívola y sin ningún tipo de cuidado, y nos hace daño, porque allí de verdad, yo desde Euskadi tratamos de hacer ese trabajo, ¿no? También de que, bueno, Claro, pues de que que hay dolor, allí sigue. claro, sí, sigue habiendo sí. dolor, y todavía por parte de algunos actores políticos sigue quedando un recorrido ético que hacer, ¿no?, de reconocer y de condenar este pasado, y realmente esto no ayuda, porque al final viene a ser falso y frivoliza con el dolor de todas esas personas. Yo creo que en el momento hay muchas víctimas muy plurales, pero en el momento en el que una víctima se siente atacada o dolida con este
uso, además partidista y sin ningún tipo de disimulo, pues en este caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo creo que hay que parar, y no hacerlo, y no lo está haciendo, es faltar a la dignidad de las víctimas, es faltar a su memoria. Sí, de verdad, es vergonzoso. Yo siempre lo he tenido clarísimo que efectivamente, ¿no? En el momento en el que cuando cualquier declaración de un político agrede a una víctima, ahí hay un error. De verdad, es que además es indignante esa utilización partidista, ¿no? Pero sobre todo ese lema, que te bote chapote gritándolo a la gente sin tener ninguna idea del dolor que causó, del dolor que causa, pero lo peor de todo, con víctimas pidiendo que por favor no se utilice por la memoria de sus asesinados, como el tal. Y ver que no hay ningún tipo de sensibilidad ni de empatía por el otro lado. Es doloroso, es una pena, y bueno, tendremos que seguir trabajando en la memoria y desde luego tratando de desterrar estas frivolidades y esta utilización y hacer muchísima del terrorismo. pedagogía, sin duda. Bueno, pues yo creo que es el momento, ya llevamos aquí un ratito bien, ¿no? ¿Has estado a gusto? De maravilla, sí, vale, sí. Pues tenemos una última sorpresa en el programa, porque al final de cada programa llega nuestro compañero Lucio a contarnos el tema random. En la sección abrimos el melón, así que ven para acá, querido. Mueve a la perra. No, hombre, la perra la podemos poner aquí. Ven aquí, perra. Voy a desmontar un poco esto también. A ver, aquí me siento. Bueno, es que te pega lo del corazoncito de pelos. Sí. Bueno, Lucio siempre nos viene a traer... Soy el postre. Es el postre. Soy el postre. El más Entonces dulce, yo tengo siempre. Una sección. Y el más ácido también. Sí. Bueno, yo tengo una sección fija, un poco, que del contenido nos dio la clave, porque es abrir el melón. O sea, es... Con toda su pepita. Con toda su pepita. Dentro del contexto de la frutería. Claro. La cosa súbita del primer capítulo. No, pero lo que hacemos aquí es simplemente lanzar temas. Y voy a decir que nos llaman la atención, es mentira, que me llama la atención a mí. Correcto. O sea, porque yo me dedico como a ver... Suficiente con eso, ¿no? Sí, es como una cosa caótica de que yo... hago mi vida y de repente digo, mira qué cosa anecdótica, mira qué cosita... Y lo trae. Y lo traigo, y lo comentamos un poquito y lo dejamos para que la gente también opine, ¿vale? Y entonces, ya en la primera vez que hicimos esto, pues fue una cita también de una entrevista, pues que vuelvo otra vez con un artista y una entrevista, porque dale. En redes... A ti te van las artistas y las entrevistas. A mí me importan las opiniones de las mujeres y de las mujeres artistas. Claro que sí. Y entonces esta vez me pareció que era maravilloso porque yo vi un trocito de una entrevista a Badgial, que es una artista que opina mucho y tiene grandes ideas y me parece que además no tiene ningún recato en decirlas ni ningún miedo al comercialismo, precisamente. Y ella precisamente comentaba algo de esto. Decía, es que estoy un poco harta del consumismo inducido. O sea, ella lo que reclamaba es, pero ¿cómo vamos a tener que, para bajar a la calle, y creo que literalmente decía, para que te dé el sol en la cara, el aire en la cara, o sea, para hacer cualquier cosa en lo común, en la calle, consumir? Hostia, pues eso es verdad, ¿eh? Qué mal hablada soy, perdón. Te suena un poco al terraceo de Madrid, de la libertad es poder tomarte una cerveza. Pues. Bajas, efectivamente, y terraza. Sí, pero hay una cosa en medio que es... Total, sí. Entonces ella lo que decía, ¿y por qué no me bajo un tupper o me bajo una botella roñosa con un café y me lo tomo? Pues mira, sí. Un y termo, ya está. ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando bajábamos a un banco a comer pipas? Claro, y era los placeres de la vida que no... O sea, yo... Sin más pretensiones, ¿no? Que no, y consumir, además, antes habéis hecho algunos comentarios que he dicho, registro. Habéis mencionado aspectos del consumo, es un aspecto de la economía muy importante y muy poderoso. Y de hecho también me conecta con una cosita, creo que he visto tuya reciente, en la que hablabas de unos refrescos. Sí. Claro, unos refrescos pensados un poco para la gente que quisiera... Bueno, lo explicas tú mismo. Sí, a ver, bueno, hace poco hice una... Bueno, simplemente promocioné en redes sociales, de hecho fue ayer, una bebida... Reciente, de fruta fresca. Vaya engaño acabas de hacer aquí. No, pero me escaneo hasta la víspera, súper bien traído, dale. Vale. Son unas bebidas Palestine Drinks de una empresa, de una familia palestina, ¿no? que reside en Suecia, Safat Food, y que lo que hacen es dedican todo el dinero
dinero que obtienen a través de esas bebidas a proyectos de desarrollo y proyectos humanitarios en Palestina, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque precisamente, por desgracia, la mayor parte de las marcas que consumimos de refrescos pues tienen intereses israelíes o directamente, como es el caso de una bebida muy conocida, que tampoco voy a mencionar el nombre, en el vídeo la digo sin cortarme un pelo, pero bueno, tienen plantas allí, bueno, Coca-Cola, por ejemplo, tiene plantas en los territorios ocupados y de alguna manera contribuye precisamente a esa colonización y a ese genocidio en Palestina, ¿no? Entonces, bueno, esto no estaba preparado, pero esta qué maravilla. empresa se está dando a conocer, están muy buenas. Yo en concreto ponía el foco en el calimocho, porque yo sé que como vasco, Oye, o sea, los vascos es muy importante para ellos, necesitan algo con lo que mezclar el vino para hacer el calimocho, ¿no? El rebujito y también efectivamente, ¿no? Y hay refrescos de cola con azúcar y sin azúcar, ¿no? Hay de limón, de naranja. Entonces, bueno, claro. No está fresco, pero bueno, da igual, lo guardamos. O sea, te quiero decir, no está frío, pero venga. Que además yo en el vídeo las abría para que se escuchara el ruido y luego editando el vídeo me di cuenta de que lo tienes ahí en la aplicación, que puedes meter el ruido de lata abriendo, ¿sabes? Tuve que repetirlo 4 veces porque la primera no se abría, la segunda pasó otra cosa. Oye, aprovechemos efectivamente, porque al final, cuando luego llega el fin de semana y demás, pues a la hora de elegir, pues vamos a elegir comprar, refrescos. Eso es, las puedes comprar por internet en la página web de Palestine Drinks España. Te las traen y con esto te bajas tú al parque y echas la tarde. Y ya está, mira que bien, móntate tu libertad, que no sea una cosa de decir, la tengo que comprar, pues tengo que pagar, cada experiencia es un dinerín. Y además contribuyendo a estos proyectos solidarios. Y hablando de experiencias, esto además se conecta muchísimo con otro evento que va a ocurrir dentro de unos meses, que creo que lo conocemos, que además es que está pasando lo mismo, que es este gran eclipse que nos trae Pedro Sánchez. Claro, que a Pedro Sánchez le pasa todo. Claro, pero a ver, claro, ya el volcán ya estaba hecho, lo del volcán ya está, entonces a ver, hay que seguir innovando. Pedro Sánchez. No, pues sí. Que también, cuéntalo si quieres. Voy a ver si sé algo. Mira, el último eclipse completo, el último eclipse total de España, en España, visible desde España, fue en 1912. O sea, hacía 114 años, contando el 2026, que no se producía un eclipse completo. Y esto también me resonó un poco con Bad Gyal, o sea, el triángulo es mortal, o sea, ¿cómo te lleva una cosa a otra? No, porque al final la noticia era cuánto habían subido en toda la zona, que es muy ancha. Es verdad. Claro, que los alojamientos... Toda la franja donde se va a ver. Claro, va a ir como desde el Cantábrico hasta Baleares. Sí. Entonces va a tener mucha visibilidad, muy amplia, pero es que han subido los alojamientos en toda esa zona una barbaridad. Y al principio yo dije, es que es otra vez esto, o sea, otra vez que para ver una cosa que forma parte del patrimonio de la humanidad en el sentido de la naturaleza, ser humano, efectivamente, mirar al sol y que se oculte y no salir corriendo desnudos gritando es el fin del mundo, es el fin del mundo, pues vamos a tener que pagar. Eso, Luego también he relativizado, porque mira, luego he ido investigando, haciendo el research, pues es que son 3 eclipses. Hay uno en el 26, otro en el 27, o sea, total. Pero en lugar de traernos uno, nos ha traído 3 Pero es que te voy a eclipses. decir una cosa, no había pasado en más de 100 años y le ha caído a Pedro Sánchez. O sea, este hombre tiene algo que... Porque sí. Ay, toma. Qué maravilla. Pues mira, luego haciendo un poco Faltan los ovnis, por favor. 28. Queda poco, Vienen con el último. Es el siguiente, creo. Vienen con el último. Queda poco. No, pero mi rebelión contra el consumo debía ser que estaba de mal humor. Digo, joder, otra cosa que hay que pagar y encima hay que pagar multiplicadas veces. A ver, también hay que tener en cuenta que hasta esto nos posiciona bien a España internacionalmente, en el sentido de hay un turismo... iba a decir astrofísico, no, astronómico. O sea, hay mucha gente, es el único lugar del mundo, el del 26, donde se va a ver el eclipse completo. Entonces, también es verdad que viene mucha gente, pero aún así. Y además también... No, bueno... Por comentar, quiero decir también que además... Casi me lleva. Ya tenemos el clip final, Que tío. Pues ahora me siento como impresionado porque lo que iba a decir era algo de lo más... No te crees que esto tiene estructura. Que además va a ser en muchos sitios donde que son un poco lo que llaman la España olvidada, ¿no? La España más rural, que nadie vaya ya a Soria porque ya no quedan alojamientos en Soria. Entonces también, oye, por eso esa parte sí, o sea, bien, por esa parte que bien, esa gente en consumo Soria, bien. en Palencia, en Por esa esas parte provincias rurales, siempre con responsabilidad del turismo, siempre respetando a la gente que vivía allí. Más promo aún, es que te diré, el Ministerio de Ciencia ha publicado una página web que se llama trioeclipses.es, donde se da toda la información científica y donde incluso se habla de cómo esto se tiene que organizar mucho desde el punto de vista de la movilidad, del alojamiento, del turismo. O sea, probablemente hay muchos lugares que no están preparados para recibir a toda esa gente que va a ir también. Claro. Y en momento Bad Gyal... Es decir, que queda realmente bien poquito para que veamos a un montón de gente desnuda gritando por los Es el campos. fin del mundo, Pedro Sánchez, fin del mundo. Pedro Sánchez. No, pero que lo que quiero decir es que Bad Gyal mirando al sol y el sol tapándose,
Qué bonito, es una ¿no? cosa que no cuesta dinero, pero bueno, que también es legítimo, que es algo que la gente quiere consumir y está muy bien, y que no hay nada en contra de que venga mucha gente y haga mucho turismo astrofísico. Yo creo que aquí la pregunta a lanzar sería, abrimos el melón, creo que sería, ¿cuál creéis que es el precio adecuado, vamos a decir así, para disfrutar de un evento que te da la propia naturaleza? Hombre, ¿No? Es decir, ¿dónde está ese...? Valor y precio no son lo mismo. Entonces, Tienes toda la razón. el valor es total y el precio es no cero. el precio. Claro, precio es cero. bueno, pero debería aquí, ser aquí cero, es donde pero bueno. vamos a abrir el debate, ¿no? Porque estoy convencida de que habrá gente que diga, hombre, pero es que tal, pero es que... o sea, ¿dónde está ese equilibrio? El debate ¿no? Vamos es a el abrir consumismo y la melón. mercantilización total. La mercantilización La de todo, mercantilización efectivamente. absoluta. Sí. Y sobre todo llevar de a todos los extremos, disfrutes, es de decir, todos los placeres. No sí. es, vamos efectivamente a no aprovechar, pero a que, joder, ya que tenemos esto, pues a aprovechar que venga gente a Soria, que conozca Soria, sino vamos a llevar todo al extremo, que sea absolutamente carísimo, que sea... Que se disparen los precios. Que solo se lo pueda permitir Y que una lo vez más disfrutas solo si una lo parte. pagas. O sea, al final es la Y si no, desigualdad. no, Si no claro. tienes dinero, Justo, a eso estás es a lo fuera. que iba. Y la naturaleza no es eso. La naturaleza a todos nos coloca igual bajo ese sol que desaparece y que bonito. luego vuelve. Recordé. Y que luego No, vuelve. Que durante siglos hubo Como mucho Pedro miedo. Sánchez. Que nadie se desnude, ¿no? Y salga No, no corriendo se por tapa ahí. ese sol. Por mucho que intenten taparlo, Pedro Sánchez siempre bien. reaparece. Qué Muy bonito, bien. ¿eh? Joder, cómo meto ahí yo las cuñas. Bueno, creo Qué que... horror. Y espero, esto es candidato a corte. Me he imaginado cuando en los ay, ¿cómo se llaman estos? ¿El qué? Joder, Tinky Winky, toda la panda. Los Teletubbies. Cuando los Teletubbies, No sé cómo cuando va a sale acabar el sol esto, con una Lucio. cara, me imagino a Pedro Sánchez. Hostia. Cut. Y con esto vamos a acabar el programa. Irene Cut. Irene corta, ¿no? Bueno, ay, muchísimas gracias por venir No, a gracias a vosotros por este invitarme. circo. Te tengo que pedir una última cosa. Vale. Y es que este tablón que tenemos ahí es el tablón de los invitados. Así que nadie de los que pasa por aquí a esta locura Se se va sin va picar. sin firmar. Tengo que ¿vale? firmar, ¿verdad? Así Vale. que yo, si puedo abrir esto, ya me he manchado, muy bien. Te voy a dar el boli para que procedas Vale. a firmar. Voy para allá. Adelante.